Muy buenas noches, estimados alumnos. Espero se encuentren bien en este periodo que estamos viviendo y también espero pronto poder comenzar a vernos personalmente. La idea de este video es, como ustedes ya saben, como los apuntes que les he pasado, tratar sobre el tema ruidos. El tema ruidos es un tema que ustedes ya lo han analizado, lo han visto en materias anteriores. Sin embargo, lo que no han hecho es tomar las mediciones, digamos, tomar un sonómetro, realizar las mediciones y luego volcar esas mediciones en el protocolo correspondiente, ¿sí? Pues antes de llegar allí, mi idea es realizar una revisión de los contenidos. Por eso, adelantándome, les he enviado apuntes a modo de revisión de contenido y quizás no solo de revisión para algunos, tal vez encontremos algunos temas nuevos, algo que pueda fortalecer nuestros conocimientos. Entonces, teniendo en cuenta esto, este pequeño video pretende aclarar algunas ideas que por allí pueden estar confusas en el apunte. Entonces, cuando nosotros definimos un ruido, podríamos estar hablando tal vez de algo molesto, de un sonido molesto, pero no deja de ser una sensación personal de cada uno, es decir, que es una cuestión subjetiva, es decir, depende de cada uno de nosotros. Por decirlo así, un sonido podría estar escuchando un tema musical, pero si ese tema musical yo lo escucho a un volumen elevado, ya deja de deleitarnos y tal vez comienza para determinadas personas a hacer un ruido. ¿Se entiende? Entonces, como es subjetivo, nosotros definimos ruido y necesitamos medir en cada uno de nuestros ambientes laborales a qué nivel de ruidos estamos expuestos. Bueno, antes de avanzar en este tema, lo que vamos a hacer es entender cómo se transmite el sonido. Más bien de cómo se transmite el sonido es entender que el sonido no es más que un conjunto de ondas que se desplazan a través del aire. Fíjense ustedes en la imagen que estamos viendo que yo les he puesto gotas que caen sobre el agua, ¿sí? Esas gotas que impactan sobre el agua pretende ser la similitud desde donde nace el sonido, por ejemplo, desde nuestra boca. Entonces, fíjense, donde impacta esa gota de agua, que se empieza a formar. Se empiezan a formar, digamos, olas en el agua. Esas olas tienen crestas y tienen valles. Acá ustedes ven, tienen crestas y tienen valles. Y así yo podría seguir avanzando y vamos a ir viendo también de que esas ondas se van a ir aplacando, van a ir disminuyendo a medida que nosotros nos vamos alejando de donde está cayendo esa gota. El ejemplo de una gota podría ser, por ejemplo, yo tiro una piedra al agua y veo el mismo o similar efecto que estamos viendo en la fotografía. Veo una cresta de mayor intensidad, veo un valle, una cresta, un valle. Entonces, el sonido, la manera, la característica, si nosotros lo llevamos a un modelo matemático, lo que vamos a tener es lo siguiente. En el eje de las X, si dibujáramos aquí el tiempo transcurrido, y en el eje de las Y si dibujáramos la amplitud, la intensidad del sonido, y ya aprovechamos para decir que la intensidad del sonido es el módulo que tenemos, ¿sí?
sonido. El módulo se refiere a cuán fuerte es el sonido, para decirlo de una manera sencilla. Representar el sonido entonces va a estar en función de esta intensidad, el eje de la Y, y del tiempo que transcurre. ¿En qué unidad vamos a medir esta amplitud o intensidad del sonido? Vamos a medirla con esta unidad que podemos ver aquí. Esa unidad es la que nosotros damos a llamar decibeles, ¿sí? Ya vamos a ver cuando avancemos que los decibeles tienen subgrupos. Por ahora me conformo con que podamos entender que la unidad de medida del sonido es el decibel, ¿sí? Si nosotros seguimos analizando esto, podemos encontrarnos que tal como habíamos visto aquí, ¿sí? Que la similitud que habíamos hecho con el agua, que el agua generaba una cresta, luego un valle, una cresta, un valle. El sonido se transporta también, más bien se traslada por un medio que es el aire. Se traslada también por otros medios como es el agua y como son los sólidos, pero la manera más común de hacerlo es a través del aire. Entonces, fíjense ustedes el modelo matemático. Si acá está nuestro 0 decibel, es decir, 0 intensidad, vamos a ver que la onda de sonido comienza a incrementarse un valor. Por ejemplo, 10, 20, 30, 40 decibeles. Y el tiempo va transcurriendo a medida que me muevo hacia la derecha. ¿Qué va a pasar? Voy a llegar a un valor máximo de decibeles o de intensidad sonora o nivel sonoro, y luego voy a comenzar a disminuir en intensidad hasta llegar a 0. ¿Qué va a pasar luego? Luego nosotros vamos a tomar valores negativos, es decir, en la similitud que estábamos viendo con el agua, estos valores negativos serían los valles, ¿sí? Estos valores positivos serían las crestas en el agua. Nada más que esto lo estamos haciendo en el aire. Hasta llegar, vamos a pasar por un valor máximo pero negativo, es decir, de nuestro valle. Luego vamos a empezar a disminuir hasta que lleguemos a 0. Todas las ondas que van a seguir van a ser una copia de esta, ¿sí? Fíjense, pasa por un valor máximo, luego pasa por un valor mínimo, y así yo podría seguir con mis ondas de sonido. Esta es la representación matemática. ¿Para qué vemos esto? Para recordarles que los sonidos y los ruidos tienen algunas características como la que ya habíamos analizado, la amplitud o intensidad. Otra característica es el periodo. El periodo no es otra cosa que el tiempo que tarda una onda en cumplir un ciclo completo. Un ciclo completo representa empezar el análisis en 0, pasar por un valor máximo, pasar por 0, volver a un valor máximo negativo, es decir, a un valle, y luego volver a nuestro valor 0. Allí se cumplió un ciclo. ¿Por qué decimos un ciclo? Porque el resto de las ondas son copias de esta. ¿Sí? Todas las que yo agregué son copias de esta onda base, que es nuestro ciclo del sonido. Entonces, decimos que tenemos un periodo T, lo representa normalmente con la letra T, y que para que se cumpla un ciclo, esto va a demorar un determinado tiempo. Recuerden que en el eje de las X tenemos el tiempo transcurrido en segundos. Fíjense que decimos que la unidad es el segundo, justamente. Y una de las características quizás muy
o más importante, es que tiene otra particularidad del sonido, es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ciclos que yo voy a tener en un segundo transcurrido. Por ejemplo, si en un segundo tengo 3 ondas, ¿sí? Podemos decir que nuestro sonido tiene una frecuencia de 3 Hz. Si nuestro sonido o ruido tuviera en un segundo 50 ondas, vamos a decir que nuestro sonido tendrá una frecuencia de 50 Hz. ¿Sí? Cuando más ondas entren en un segundo, la frecuencia será mayor. Como ya dije, la unidad con que se mide la frecuencia es el Hertz. El Hertz es una unidad compuesta. ¿Por qué? Como ya estábamos hablando, decíamos que la cantidad de ciclos en un segundo. Entonces, para no decir siempre ciclos por segundo, cuando hablamos de frecuencia reemplazamos estos ciclos por segundo y decimos Hertz. ¿Sí? Muy bien. Estas son las 3 características principales que tenemos que conocer del ruido o del sonido.